estamos en Twitter, @cámarampm con el hashtag ForumPyme para participar. Además van a poder hacer preguntas a los diferentes disertantes enviando un mensaje de texto o un mensaje de WhatsApp al siguiente número, 3517-448642. Y ahora vamos a comenzar con la primera disertación del Fórum Pyme, Crecimiento, Instituciones y los Valores del Capitalismo. Vamos a invitar al economista Javier Milei a subir al escenario, lo recibimos con un fuerte aplauso. Contarles rápidamente que Javier Milei es licenciado en Economía de la UB con un posgrado en el Instituto de Desarrollo Económico y Social de la Universidad Torcuato Di Tella, fue economista jefe de Máxima FJP, coordinador del estudio Broda y asesor del gobierno argentino en el CIADI. Actualmente es economista jefe de la Fundación Acordar, miembro del B20, que es el grupo de política económica del ICC Internacional, asesor del G20 y del Foro Económico Mundial. Ha escrito varios libros, entre ellos Política Económica a Contrarreloj, Lectura de la Economía en tiempos del Kirchnerismo y Retorno al Sendero de la Decadencia Argentina. El escenario es suyo. Bueno, en primer lugar, muchas gracias a los organizadores por seguir insistiendo en el error tipo 2, en que hago todo mal y me sale bien. Así es que gracias a los organizadores por esta apuesta y gracias a todos ustedes por acompañarnos. Básicamente lo que voy a hacer en esta charla es darles un marco general donde todo, digamos, tiene sentido, que es el crecimiento. Es decir, esa herramienta que descubrimos en la economía, que es una máquina de sacar pobres de niveles de vida paupérrimos a niveles formidables. Entonces lo que voy a explicar son las bases del crecimiento y cuáles son los valores sobre los cuales se construye el crecimiento y es posible lograrlo. Por eso la presentación tiene 3 partes. La primera, abordo los temas de crecimiento desde una perspectiva teórica y desde la evidencia empírica. Es decir, porque si yo vengo y les digo, miren, Adam Smith era Gardel con guitarra eléctrica y los Rolling Stones le hacían de plomo, y les digo solo eso, es como que, digamos, es tu opinión personal. Entonces vamos a ver qué dicen los datos. Por otra parte, una vez que cerramos la parte del crecimiento, vamos a ver cuál es el rol de los monopolios en ese proceso. Y eso es muy importante entenderlo. ¿Por qué? Porque la teoría neoclásica en todo lo que tiene que ver las estructuras de mercado nos ha deformado la cabeza y pensamos estos temas no mal, recontra mal. Y eso nos lleva a cometer errores gravísimos que hace que continuamente estemos saboteando los procesos de crecimiento. Y por último, vamos a ver cuáles son los valores que debería defender una sociedad para poder lograr el crecimiento económico. Entonces, tal como les decía, la primera parte de la presentación tiene que ver con la teoría económica, con la explicación del crecimiento. Obviamente, de un lado, mi héroe, papá, ¿sí? Adam Smith, el más grande. ¿Por qué el más grande? Porque él fue el que la vio primero. Tienen que pensar que el libro Investigación sobre la naturaleza y las causas de la riqueza de las naciones fue publicado en 1776 y tardó 10 años en escribirlo. Los economistas nos dimos cuenta que tenía razón 210 años después. En parte por todos los que están del otro lado. ¿Sí? Que en lugar de ayudarnos, en realidad nos complicaron la vida. Por lo cual, digamos, Adam Smith es a la economía lo que Gauss a la matemática. Alguien que escribió 200 años adelantado a su tiempo. Entonces, lo que vamos a hacer primero es ver el modelo de Adam Smith. ¿En qué se basa el modelo de Adam Smith? Y estoy seguro que cuando yo les cuente de qué se trata el modelo de Adam Smith, ustedes se van a sentir perfectamente identificados. Por otra parte, del otro lado, está el reverendo Malthus, digo, porque era reverendo, aclaro. Digo, porque digo, suelo tener algunos excesos, pero digamos, este no es uno. Digamos, quizás venga después, pero digamos, esa es parte de otra historia.
Básicamente, Malthus es el que desarrolló la idea de los rendimientos marginales decrecientes, ¿sí? Después vino el señor David Ricardo, que metió adentro de la discusión los problemas de la distribución del ingreso. Después vino el señor John Stuart Mill, que aportó algo verdaderamente lamentable, ¿sí? Para tratar de quedar bien con una señorita que era socialista, escribió un trabajo donde dijo que la distribución era independiente de la producción. Ustedes se imaginan una situación en la cual ustedes producen y otros les distribuyen lo que ustedes van a ganar. Y ustedes van a seguir produciendo como ovejitas. Pero eso, más la teoría de la explotación de Rodbertus, dio lugar a una de las obras más lamentables de la historia del pensamiento económico, ¿sí? Que su aplicación no solo fue un fracaso en lo económico, sino que fue un fracaso en lo social, en lo cultural, y como además iba en contra de los valores del ser humano y la naturaleza del ser humano, siempre se tuvo que aplicar por la fuerza y costó a la humanidad más de 150 millones de vidas humanas. Ese señor, fue derrotado intelectualmente por Menger, Gibbons, Walras, con la teoría del valor subjetiva, y fue derrotado conceptualmente por von Bauer en un libro que se llama La conclusión del sistema marxiano, donde deja en claro, todos los problemas de la inconsistencia teórica. Y el mundo caminaba bárbaro, todos entendíamos cómo venían las cosas, cómo funcionaba el mundo, hasta que vino el niño malo. Es decir, ese que está ahí abajo, ese. De hecho, mi más reciente libro se llama Desenmascarando la mentira keynesiana, y explico lo que implicó como involución en la forma de pensar la economía. Alguien que solo había tomado un curso de economía con Marshall de 6 meses, que si bien era un tipo extremadamente inteligente, como economista era precario, por decirlo de alguna manera. Y su teoría es lamentable. Y lamentablemente, todos los errores esos que contiene la teoría general fueron propagados durante muchísimos años, haciéndole un daño enorme a la economía y a la sociedad especialmente. Eso después fue puesto en términos dinámicos por Harrod, y como la verdad que el resultado que daba era un disparate, porque decía o el mundo vivía permanentemente en depresión o el mundo vivía permanentemente en inflación, entonces no cerraba, y entonces vino el señor Robert Solow, pero que también, trajo noticias bastante malas, diciendo que la economía, no podía crecer, o sea, cuando llegaba a su estado estacionario después ya no crecía más. O sea, había un periodo en el cual había convergencia, pero luego de ello, el temido estado estacionario donde quedamos estancados. Entonces, más allá, de lo que yo pueda pensar, si quién me puede caer más o menos simpático, como decía Friedman, primero los datos. Entonces, lo que vamos a hacer es revisar el modelo de Adam Smith, revisar los modelos que derivan de Malthus y después veremos quién tenía razón. A ver, ¿de qué constaba básicamente el modelo de Adam Smith? El primer elemento central en el modelo de Adam Smith es la idea de la fábrica de alfileres. O sea, si ustedes, por ejemplo, tienen el caso de una empresa que aun cuando fuera un especialista y, hablara y hiciera todo bien con todo lo que tiene que ver con hacer alfileres, probablemente a lo largo de un día no podría hacer más que 20. Y una de las cosas que descubre Adam Smith es que particionando esa actividad, ¿sí?, ustedes lo que encuentran es que la producción, ¿sí?, a cada obrero se multiplicaba hasta llegar a 5.000 diarias. Es decir, ustedes agregaban trabajadores al proceso y
la producción crecía exponencialmente. Es decir, lo que se llama rendimientos crecientes. El segundo punto tiene que ver con la mano invisible y el bienestar. Es decir, lo que decía Adam Smith, que cada uno, guiado por sus propios intereses, conducía al máximo bienestar general. Es decir, una idea que básicamente es la base del capitalismo. ¿Por qué? Porque en el capitalismo nadie puede ser exitoso sin servir al prójimo con bienes de mejor calidad a un mejor precio. Por lo tanto, la única forma que ustedes tienen de ser exitosos es cuando van a ser validados por la demanda. Es decir, supongan lo siguiente, yo les regalo el monopolio de vender cubitos en la Antártida. ¿Cómo creen que les va a ir? Mal. Y esto, digamos, es la clave del modelo. ¿Cuáles son los valores sobre los cuales crece la economía? El primero es el ahorro. Es decir, ustedes no pueden crecer desde el impulso del consumo. Eso es falso. Piensen en el caso de Robinson Crusoe. Robinson Crusoe llega a la isla y tiene los cocos en las palmeras. A ver, digamos, ¿cómo hace para estimular la actividad? Consumiendo. ¿Qué va a hacer? ¿Se va a comer la arena de la playa? ¿Y eso le va a traer qué? ¿Más arena? ¿Qué le va a traer? Es decir, esa idea de acá hay que estimular el consumo para crecer, eso es una barrabasada, es una bestialidad. ¿Sí? Es como que, digamos, ustedes se queden sin laburo y salgan a reventar la tarjeta de crédito creyendo que eso les va a hacer que suban sus ingresos. En realidad, lo que hace Robinson Crusoe, que es primero labura. ¿Cómo labura? Se sube a la palmera. ¿Para qué? Para agarrarse los cocos. Y así que hace, una vez que genera el ingreso, a partir de eso puede consumir. Fíjense, esto es en el fondo, digamos, lo que está diciendo es que ustedes para poder consumir tienen que tener ingresos. Básicamente, eso es la ley de Say. Que ustedes para poder consumir primero tienen que tener ingresos. Como Keynes, digamos, no sabía de economía, ¿sí? Creyó que él había podido contrarrestar la ley de Say, ¿sí? ¿Por qué? Porque en el keynesianismo ustedes, digamos, tienen que consumir. Ahora, ¿con qué lo van a financiar? Uno no sabe, ¿no? Entonces ahí es cuando empiezan a meterle la mano en el bolsillo a otros. Pero, digamos, al margen de esos problemas no menores, una vez que Robinson empieza a bajarse los cocos, ¿sí? Descubre que si se arma una escalera, ¿qué pasa? Va a poder bajar más cocos. Entonces, durante 5 días, porque estima que va a tardar 5 días en hacer la escalera, en lugar de comerse los 2 cocos, come uno, y durante 5 días acumula 5 cocos. ¿Para qué? Para tomarse el tiempo para hacer la escalera. Un proyecto hace un proyecto. Es decir, primero ahorró y después, ¿qué hace? Invirtió. Es decir, el ahorro financiando la inversión. Ojo, la inversión puede salir mal, puede quebrar y perdió todo, ¿no? O sea, que quede claro, o sea, no es que es directo. Entonces, ustedes ahorran. Ese ahorro se transforma en inversión. Entonces, la escalera salió bien y a partir de ahora, Robinson baja un montón de cocos por día. Ahora, come 2 cocos por día, pero además tiene capacidad de ahorro adicional. Entonces dice un día, mira, estoy podrido de comer cocos, estoy hasta acá de los cocos. Entonces se le ocurre hacer, ¿qué? Una red y empieza a pescar. Y un día dice, che, tengo frío, entonces agarra y se hace una choza. Es decir, ahorro, inversión, aumento de la productividad, mayores remuneraciones y mayores niveles de consumo. Pero primero hay que ahorrar, y para ahorrar primero hay que laburar, primero hay que generar el ingreso, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que nos está diciendo? Que
Elementos importantes son el ahorro, el trabajo duro, el progreso técnico, la tecnología, ¿sí? El uso de la tecnología, ¿para qué? Para aumentar la productividad. En el fondo, digamos, cuando ustedes hicieron la escalera, no solo construyeron un bien de capital, sino si además la mejoran, no sé, la hacen mecánica, por decir algo, y van a sacarlo más rápido. Otro elemento que también, digamos, sostiene el modelo de Adam Smith es lo que se llama el learning by doing, el aprendizaje en la práctica, ¿sí? Y estos son básicamente los pilares del crecimiento económico. Ahora, eso es cómo se genera el crecimiento. Ahora el tema es cuáles son las instituciones que lo sostienen. Es decir, sobre qué instituciones ustedes pueden lograr que este mecanismo de relojería funcione. La primera es que los mercados sean libres, que los impuestos sean bajos, porque en el límite, si los impuestos fueran buenos, si el Estado fuera bueno, tengamos 100% de impuestos y de Estado. Quiero saber cuántos de ustedes estarían dispuestos si cada una de las cosas que van a invertirse las van a sacar. Además ya vimos cómo funcionó, ¿no? Digo, está claro para qué lado se cayó el muro. Y después una burocracia mínima. Es decir, Adam Smith era lo que se denomina una mezcla de liberal clásico y minarquista. Y lo último, dinero metálico. ¿Por qué? Porque Adam Smith tenía claro, digamos, que el dinero que generaban los monarcas podía ser falsificado. ¿Sí? Vaya que nosotros sabemos de eso en Argentina, ¿no? Pensar que antes de tener el Banco Central, la inflación en Argentina era del 3% anual. Después creamos el Banco Central mixto. Durante 10 años la inflación promedio fue del 6%. Después tuvimos el Banco Central Nacional y Popular. Desde 1946 hasta 1991, que llegamos a la convertibilidad por repudio de la moneda. Y ahí, digamos, la inflación promedio fue del 225%. De ser el quinto país del mundo, pasamos a ser 60. Le quitamos destrozamos 5 signos monetarios, quitamos 13 ceros a la moneda, tuvimos 2 hiperinflaciones aún sin tener guerra. Una maravilla. Después, obviamente, le sacamos la navaja al mono. Entonces, durante 10 años en la convertibilidad, la inflación promedio fue del 9%, pero toda esa inflación se concentró en el primer año y medio, con lo cual a partir de 1993 éramos el país con menor inflación en el mundo. Pero claro, todo no se puede, no es todo política monetaria. Y después le devolvimos la navaja y le dimos una ametralladora a ese mono asesino que es la política. Y durante los primeros 4 años del kirchnerismo tuvimos 10% de inflación promedio, en los segundos 20% y en los terceros 30%. Digamos, si no fuera por el presidente del Banco Central que echaron, digamos, en 2016 hubiéramos tenido una hiperinflación. Pero todos se quejan del stock de Levax, como si hubieran aparecido por arte de magia. Pero eso es parte de otra historia. En el fondo, de hecho, en una de las presentaciones de Sturzenegger en el Banco Central, él explicó que, en base a un trabajo del Banco Mundial, que cada vez que la inflación está por encima del 20%, se pierde 1.58 de crecimiento por año. Si ustedes toman eso en la historia del Banco Central, Argentina tendría un PBI muy parecido al de Estados Unidos, per cápita, ¿no? Y entonces, miren qué dañino es el Banco Central. ¿Por qué? Porque es el mecanismo que usan los políticos para expropiarnos, sin pasar los impuestos por la Cámara. Entonces, ¿cómo trabaja el modelo? Ustedes están en una situación A, van aprendiendo en la práctica, sí, y en algún momento quieren ahorrar laburo. Es
Entonces, ¿qué se topan? Con el progreso tecnológico. Entonces, ahí tienen un salto, que es de B a C. De vuelta, por el aprendizaje y la práctica, van siendo cada vez más productivos hasta que se topan con un nuevo progreso tecnológico y otro salto. Es decir, si ustedes se fijan, esto se va pareciendo a una función del tipo exponencial. La contraparte es la idea del reverendo Malthus, que son los rendimientos marginales decrecientes. Sin Malthus lo que veía era que en la medida que aparecía más gente y aunque había más personas en la población, tenían que ir tomando tierras que eran cada vez menos productivas, entonces la productividad subía, pero subía decrecientemente. Y por otro lado, en la medida, digamos, que el ingreso era más alto, también la población crecía, guiada por la pasión de los sexos. Dicho por Malthus, no por mío, no es mío. Claramente no es mío, tío. Entonces, ustedes se encontraban en el punto A. Si por alguna cuestión, digamos, la pasión de los sexos los llevaba más allá del punto A, aparecía la ley de personajes, es decir, como la productividad marginal era decreciente, ¿sí? Los salarios crecían menos que los precios, por ende, la gente se empezaba a morir. Y si ustedes estaban a la izquierda de A, digamos, como el salario era muy alto, entonces ustedes básicamente se reproducía más y la gente crecía y hasta que llegaban al punto A. Pero vean que es como que la productividad queda clavada en el punto A. Salvo que tengan algún cambio en la población o algo raro, ustedes van a quedar en ese punto A. Entonces, como diría Friedman, primero los datos. Si ustedes miran ese gráfico, ya no es un problema si me gusta o no me gusta Adam Smith. El gráfico solo grita que ganó Adam Smith. ¿Ok? Digo, ¿alguien tiene dudas sobre que este gráfico es coherente con la hipótesis de Adam Smith y no con la de Malthus? Es decir, Malthus tuvo razón durante 1800 años, por eso todavía es más maravilloso lo de Adam Smith. La vio antes que empezara. Por eso es el más grande, porque fue el que primero la vio. Y no solo eso, y esto que me parece que es lo más importante para que empecemos a ver a la luz de muchas cosas que se dicen y que están todas mal. Fíjense lo que es el crecimiento. Durante los 1800 primeros años que van del 0 al 1800, el crecimiento del PBI per cápita era 0,02%. Es decir, en esos 1800 años el PBI per cápita solo creció 40%. Y todo eso se concentró cuando fue el descubrimiento de América. Comercio. Fíjense lo que pasó a partir del 1800. La tasa de crecimiento se multiplicó por 33, saltó a 0,65. En los primeros 50 años del siglo XX saltó a 1,06, en los segundos 2,1. Es más, existen trabajos donde muestra que el crecimiento de lo que es la última parte del siglo XX está subestimado en 1,15. Es decir, que el mundo creció 3,25. Y no solo eso, sino que además, en los primeros 15 años del siglo XXI, la economía se expande al 3% per cápita y que si corregimos por la subestimación de cuentas nacionales, estamos en 3,15. Es decir, que si no aceleramos el crecimiento y mantenemos este nivel de crecimiento, no aceleramos nada, algo que parece bastante pesimista. A lo largo de un siglo estaríamos multiplicando el PBI per cápita por 60. Esto quiere decir que a lo largo de un siglo habremos crecido más de 4,7 veces de lo que lo hicimos durante 20 siglos. Yo no sé cómo va a ser el futuro, lo único que sé es que va a ser muchísimo mejor. Entonces, o se suben acá o perecen. Acá lo que vemos son las cantidades de años para duplicar el PBI per cápita. Pasamos de casi 3.500 a 107
a 66, a 33 y a 23. Entonces, lo que uno ve es que el ritmo al cual toma ritmo el crecimiento económico cada vez es más rápido. Fíjense esta forma de ver el mismo proceso. Estos son los países que lograron duplicar el PBI per cápita. El primero que lo logró fue el Reino Unido, arrancando en 1780 y tardó 58 años. Después lo logró Estados Unidos, arrancando en 1839, tardando 47 años. Después Japón en 1885 y tardó 34. Italia lo hizo desde 1890, tardando 21 años. España en 1950, 18. Corea del Sur en 1978, tardando 9 años. Y China en 1987. Es decir, en la medida que nos acercamos en el tiempo, los procesos de crecimiento cada vez son más vigorosos. Digo, porque hay dos ramas, se imaginarán, estamos los tecnooptimistas y están los pesimistas, ¿sí? Que son los del estancamiento secular. Con lo cual, como verán, los datos no están del lado del estancamiento secular. Y esto es lo más maravilloso de todo, y esto es el motivo por el cual, digamos, a mí, digamos, me motivó generar esto, que va a ser mi próximo libro, además, que es la persistente caída de la pobreza. La condición natural del hombre era la pobreza. Es decir, cuando viene un economista y le dice, no, porque lo que hay que hacer es explicar la pobreza. No, salame, no. Lo que hay que explicar es el crecimiento. La condición natural del hombre era la pobreza. El 95% de la gente vivía debajo de la línea de extrema pobreza, es decir, con menos de $1 diario. Hoy ese número cayó a menos del 5%. Entonces, la pregunta es, ¿y cómo puede ser que algo tan maravilloso tiene como contrapartida rendimientos crecientes? Y según la teoría económica, los rendimientos crecientes son malos, porque están asociados con el monopolio. Entonces, vamos a tratar de entender la lógica de por qué creemos que los monopolios son malos, cuando en realidad el problema no son los monopolios, sino que el problema es la teoría neoclásica. Para eso lo que hay que hacer es ir a las bases. Las bases es ir a la definición de monopolio. Obviamente, digamos, nosotros nos inspiramos en la definición de monopolio a partir de lo que señaló Lord Edward Coke. ¿Qué nombre tenía que tener? O sea, no podía fallar. El tipo que la tenía clara no podía fallar. ¿Cómo se llama? Coke. Dios, no le podía pifiar este. Este era otro visionario. Dice, y pido por favor que tengamos bien en claro, me voy a tomar el laburo de leer la definición, y dice, monopolio es establecimiento u otorgamiento por parte del rey mediante merced, concesión suya o de otra manera a cualquier persona o personas, cuerpos políticos o corporativos para la exclusiva venta, compra, fabricación, elaboración o uso de alguna cosa por medio de la cual cierta persona o personas, cuerpos políticos o corporativas resultan restringidos en cuanto a libertades que anteriormente tenían o entorpecidos en su legítimo comercio. Es decir, la mano del Estado. Es decir, el problema radica en si en el medio está el Estado. Digo, como me estoy pasando con los tiempos, voy a acelerar mi presentación, pero en rigor, la visión correcta es la que nos aporta Murray Rothbard. Es decir, acá lo que cuenta no es si yo tengo una empresa o un montón de empresas. Lo que cuenta es si tengo un mercado libre o un mercado intervenido. Si yo me encuentro en una situación donde varias empresas compitiendo libremente, una se queda con todo el mercado porque logró servir al prójimo con bienes de mejor calidad o mejor precios, ese es un benefactor social, ese es un héroe, es un multiplicador de riqueza, genera salarios más altos, genera bienes de mejor calidad, precios, digamos, menores, es un benefactor social.
radica cuando el monopolio surge por la acción violenta del Estado. Es decir, cuando aparece la regulación, es decir, cuando el Estado interfiere en el desempeño del sistema económico, cuando el Estado crea privilegios, y obviamente cuando crea privilegios hay gente que la pasa mal. ¿Quieren un buen ejemplo? Miren, Argentina, mientras que regía el proyecto de Alberdi, de 1853 en adelante, de ser un país de bárbaros nos convertimos en un país rico. De hecho, terminamos el siglo XIX siendo el país con PBI per cápita más alto del mundo. Y durante los primeros 30 años del siglo XX estuvimos oscilando en el puesto 5. Ahora bien, con el golpe del 30, establecimos un régimen fascista, donde de un lado que había políticos ladrones y del otro lado que había empresarios, que en lugar de competir pedían ¿qué? Protección. Es fácil detectar al empresario. Es aquel que en lugar de pedir que bajen los impuestos, pida que haya más protección. Son esos mismos que en lugar de pedir que haya menos impuestos, piden que se controle más. Si ustedes son pymes, deben conocer esa situación, porque a una empresa muy grande le conviene que todos paguen. ¿Saben quiénes desaparecen? Los chiquititos. Entonces, ojo con los empresarios aliados al Estado, que en lugar de competir, piden protección. Entonces, la clave es mercados libres o intervenidos. El otro tema tiene que ver con el monopolio, las preferencias y la sustitución. De vuelta, ustedes pueden tener un monopolio, pero si la gente no los acompaña, quiebra. ¿Sí? Después están, los temas de la maximización del beneficio y los rendimientos crecientes. No es cierto que una función de las características exponencial que mostré no se pueda maximizar. En realidad, en el borde ustedes pueden conseguir un máximo. ¿Sí? Entonces salta el problema del tamaño de la empresa. Ahora miren, eso tampoco es un problema. ¿Saben por qué? Porque existió un caso donde un agente se quedó con toda la economía. Se llamó comunismo y fracasó, con lo cual tampoco es un problema. Y después está la definición sobre los beneficios del monopolista. Muchachos, no hay ningún problema. ¿Qué puede hacer? Una cosa que puede hacer es ahorrar. Si ahorra, se transforma en inversión. Si se transforma en inversión, es crecimiento. Es bienestar para todos. ¿Sí? La otra es que lo invierta él mismo, con lo cual él mismo genera, ¿sí?, el propio proceso de crecimiento. La otra es que lo consuma, con lo cual genera fuente de trabajo en otro sector. O que fuge los capitales. ¿Qué va a hacer? Va a hacer saltar el tipo de cambio, con lo cual se asignarán los recursos, ¿sí?, hacia el sector transable de la economía. Y miren, y si además es muy malo y es un reverendo hijo de remil puta, agarra la plata y la entierra en la tierra. Ese sí que es un acaparador hijo de puta. Eso es bravísimo. Saca dinero de la economía, bajan los precios, con lo cual termina beneficiándonos a todos. Es decir, es un benefactor social. Entonces, no caigamos en las anteojeras de la economía neoclásica, donde la parte de estructura de mercado está toda mal. Si el monopolista es el resultado de un proceso competitivo donde se impuso por servir al prójimo con bienes de mejor calidad a un mejor precio, no es malo, es un héroe, es un benefactor social. Y no le tengan miedo a esa forma, porque en el fondo todos somos monopolistas. ¿O acaso cuando uno vende su trabajo también, el monopolio sobre Javier Milei lo tengo yo? Si soy yo. ¿Y eso me hace malo? Bueno, no sé, eso es otra discusión. Entonces, ¿qué es lo único que sostiene este proceso? ¿Cómo puede ser compatible este proceso? El único sistema compatible con el crecimiento es el capitalismo. Es decir, y el capitalismo no solo que permite conseguir resultados formidables, sino que además es el único sistema que es ética y moralmente superior, es el único sistema que es justo.
Pero de vuelta, eso es de repente lo que estoy diciendo yo. Entonces veamos a la Friedman, primero los datos. Aquellos países que son más libres crecen más que el doble de aquellos que son reprimidos. Punto para el capitalismo. Fíjense, los países que son más libres son casi 8 veces más ricos que los que son reprimidos. Punto para el capitalismo. Fíjense esto es buenísimo. Aquellos países que son más libres, el decil más bajo gana 11 veces más que lo que gana el decil más bajo en el país reprimido. Y no solo eso, fíjense que el decil más bajo de los países libres gana el doble que lo que gana el ciudadano promedio del país reprimido, donde debajo de eso se encuentra el 75% de la población. Punto para el capitalismo. Y como si todo eso fuera poco, además, el capitalismo tiene 24 veces menos de pobre. Es decir, somos la máquina de sacar gente de la pobreza, somos la máquina de la prosperidad, ¿sí? Y además encima la gente vive más. Por lo tanto, quisiera saber si aquí hay algún rojo que me diga qué tiene de malo el capitalismo, salvo que nos enriquece brutalmente. Por lo tanto, gracias por el error tipo 2. Digo, aplausos en un país de zurdo es maravilloso. Gracias. Por lo tanto, vamos sobre cuáles son los elementos, las instituciones que permiten construir este mundo maravilloso. Primer punto, propiedad privada. Propiedad privada. Los 3 derechos básicos que defiende el liberalismo son el derecho a la vida, el derecho a la propiedad y el derecho a la libertad. Por ende, la propiedad, si ustedes no son dueños de las cosas, no pueden hacer intercambios. Si no pueden hacer intercambios, no es posible determinar precios. Si no determinan precios, no hay cálculo económico y el sistema se derrumba. Esto ya pasó. El muro se cayó y aplastó a los zurdos. La otra, mercados libres. ¿Qué quiere decir mercados libres? Mercados donde no haya intervención del Estado. El último libro que escribió Hayek se llamaba La fatal arrogancia, porque alguien desde la poltrona se puso a determinar si ustedes estaban haciendo bien o mal las cosas. ¿Y vos quién sos para determinar qué hacemos o hacemos bien o mal? ¿O vos estás al lado nuestro en la trinchera? No nos mirás desde el Everest, nos mirás desde otra galaxia directamente y querés venir a decir si está bien o está mal lo que hacemos. Hacenos un favor, correte. Necesitamos crecer, queremos generar riqueza, queremos sacar gente de la pobreza, queremos vivir mejor. Y cuando vos te metés en el medio, vivimos peor. Competencia. Competencia no es la idea de muchas empresas. Eso tiene que ver con un problema de índole matemática. Eso es masturbación de economistas matemáticos. La competencia es, como decía Adam Smith, es entrar y salir, poder entrar y salir. De hecho, William Baumol escribió la teoría de los mercados disputables, que justamente tiene que ver con esto, con la libre entrada y salida. ¿Por qué? Porque eso es lo que fomenta la competencia. Entonces, cuando ustedes, digamos, quieren pasarse de listo y poner precios altos, que vaya a saber quién sabe qué es un precio alto, ¿qué va a hacer? El mercado lo va a resolver, va a entrar gente.
Y es muy fácil. División del trabajo. ¿Por qué es importante el tema de la división del trabajo? Digamos, si yo produzco zapatos y ustedes producen alimentos, yo me puedo especializar en producir zapatos y ustedes en alimentos. Imagínense si todos nos especializáramos en producir zapatos. Es decir, nos cagaríamos de hambre. Es decir, lo que hay que entender es más, y supongan que ahora ustedes son mejores que yo produciendo zapatos y alimentos. O sea que yo soy un inútil. Aún así van a descubrir que les conviene producir alimentos porque su productividad relativa es mucho más alta en alimentos que en zapatos. Por ende, aún así, aún cuando yo sea un nabo produciendo zapatos, aún así ustedes van a estar mejor. Se llama ley de asociación de Ricardo. Alguna buena tenía que pegar. Y entonces, la contraparte de esto tiene que ser la cooperación social. Es decir, como decía Bastiat, donde entra el comercio no entran las balas. ¿Por qué? Porque ustedes ustedes no comercian conmigo porque, digamos, no sé, digamos, tienen una cuestión antropológica. No, comercian conmigo porque les conviene. Es decir, la base del comercio tiene que ver porque cada uno de los participantes sale beneficiado. Y eso, digamos, surge como consecuencia la cooperación social. ¿Vieron cuando dicen, no, porque el derrame? Desafío al zurdo que quiera, digamos, dónde encuentra en los textos liberales la idea del derrame. Porque si derrama para los dos lados. Es decir, se benefician los dos. Voy a avanzar con esto porque, digamos, si no, no termino. Pero vamos a cuáles son los daños que nos suelen transmitir desde varios lugares y los riesgos a los que estamos expuestos. El primero es la lógica de la política populista. La distribución del ingreso, ¿sí?, que el que la descubrió, digamos, fue el impresentable de Pareto, que era el asesor de Mussolini, descubrió que la media estaba por encima del modo, es decir, el valor que más se repite de la serie. Es decir, la joroba estaba a la izquierda de la media. Eso significa que el 75% o 70% de la población tiene un ingreso menor que el ingreso medio. De ahí que los experimentos populistas lo que hacen es fragmentar la sociedad y hablar de quitarle a los ricos para darle a los pobres. ¿Por qué? Porque le están hablando al 75% de la población. Hay un ejemplo que a mí me encanta, digamos, reciente, de hace unos años. En un momento, al relator del relato, a Víctor Humo Morales, agarra y dice, si no fuera por los grupos económicos, por Clarín y no sé quién más, Cristina tendría el 75% de los votos. Más claro, échele agua. Es decir, la lógica del populismo, es decir, fragmentar la sociedad y mostrar a una parte de la sociedad enfrentada como la otra con un proceso de suma cero. La otra es la visión de Milton Friedman. Friedman que decía que aquellas sociedades que prioricen la libertad por encima de la igualdad conseguirán mucho de ambas. Es decir, las sociedades más libres son sociedades más justas, mientras que aquellas sociedades que ponen la igualdad por encima, ¿sí?, de la libertad no conseguirán nada de ambas. Sí, si no, miren cómo era el comunismo, todos pobres, salvo los jerarcas, obvio. Entonces, ¿cuál es uno de los grandes logros del capitalismo? Probablemente uno de los más grandes logros del capitalismo es la igualdad ante la ley. Es decir, ¿algunos de ustedes de los que están acá están en contra de que todos seamos tratados de modo igual ante la ley? Creo que no, es un valor que todos queremos. De ahí que la justicia tiene la venda y le tapa los ojos. ¿Por qué? Porque nos trata, o debería, tratarnos a todos por igual. Entonces el problema es la redistribución del ingreso. Es decir, la redistribución del ingreso es un acto violento que tiene dos consecuencias muy negativas. Primero,
parte de un acto que es un robo. Es decir, los impuestos son un robo. ¿Por qué? Porque suponga que viene el vecino y le dice, che, dame la mitad de tus ingresos. Entonces, y usted dice, ¿qué? Dice, mitad de los ingresos, tómatela. Vuelve al otro día con un papel firmado y le dice, mira, acá tengo un papel que me dice que me tenés que dar la mitad de tus ingresos. Dice, ¿y el papel que lo firmó? Yo. ¿Qué hacen de vuelta? Lo sacan a patadas. Al tercer día cae con el matón del barrio. Con lo cual, y el papel, obviamente. Entonces, a ustedes no les queda otra, ¿sí?, que darle la mitad de sus ingresos. Pónganle el nombre que a ustedes se le antoje. Pero eso es un robo. Eso es una acción coactiva. Ustedes le están dando sus ingresos porque lo están haciendo a punta de pistola. Y eso, en realidad, es un robo. Y miren esto. Tengan en cuenta que el político es ética y moralmente inferior al chorro común. Porque el chorro común da la cara, se expone, corre el riesgo, los está enfrentando. Y además es aleatorio. Puede venir un día, otro día sí, un día no, un día sí, un día no. No sé. Sin embargo, el político nos roba todos los días. Es un ladrón estacionario. Entonces, fíjense que, digamos, cualquier cosa que parte desde ahí tiene un problema de vicio, de legitimidad de origen, porque parte de un acto violento que es el robo. Y entonces vienen con los impuestos progresivos. A ver, entonces, ¿estamos a favor del robo? No. Y dijimos que tampoco estábamos a favor que nos traten desigualmente frente a la ley. Ahora, sin embargo, los impuestos progresivos no son ni más ni menos que aquellos que van ganando más, se los castiga más que proporcionalmente. Porque cuanto más ganan, las alícuotas son más grandes. Es decir, que aquel que logró ser exitoso en el capitalismo, es decir, aquel que logró llenarse de guita sirviendo al prójimo con bienes de mejor calidad a un mejor precio, el benefactor social, como le hace bien a la sociedad, el político lo castiga. Es decir, ¿y qué creen que va a pasar con el proceso de acumulación? Y se va a castigar. Están castigando al benefactor social. En lugar de premiarlo, lo están castigando. Y cuanto ustedes más profundicen en la lógica populista, digamos, en el estado presente, es decir, el estado presente es algo así como, hay una cosa, una publicidad en Buenos Aires que dice, el estado en tu barrio. Yo me pongo como loco. Es como decir, el pedófilo en el jardín de infantes. O sea, y encima me quieren convencer de que es bueno. En definitiva, vamos a prosperar en tanto y en cuanto tengamos claros cuáles son los valores de la sociedad. ¿Cuáles son los valores del capitalismo? Los valores del capitalismo ya los vimos, es trabajo duro, ahorro, romperse el traste, investigar, pelearla, salir a lucharla todos los días y servir al prójimo con bienes de mejor calidad a un mejor precio. Los valores del socialismo, el otro sistema, la envidia, el odio, el resentimiento, el trato desigual frente a la ley y sobre todas las cosas, el robo. Por lo tanto, muchachos, está claro, cada vez que venga un líder, fíjense cuáles son sus valores. El mío es claro, son los valores del capitalismo, son los que generan riqueza, son la máquina de aniquilar los pobres. Sí, tomemos la decisión, exijamos líderes que tengan los valores del ahorro, del trabajo, sí, y que nos dejen en paz, que nos respeten la propiedad. Nosotros sabemos generar riqueza. Ellos son parásitos que lo único que hacen es vivir a costa nuestro. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Javier Milei.
Queremos invitarlo ahora al living y vamos a convocar a la periodista Norma Lescano, quien moderará algunas preguntas que hemos ido recibiendo, además que ella misma ha generado. Norma Lescano es experta en comunicación, con experiencia en edición de diarios y revistas, en producción de programas de radio y de TV. Actualmente forma parte de la sección Economía del diario Perfil Córdoba. El living es de ustedes. Sí, bueno, muy buenos días. Muchísimas gracias, muy interesante. Vamos a aprovechar el tiempo porque me han dicho que no tenemos mucho, pero vamos a intentar profundizar. La primera pregunta, Javier. Tú eres uno de los que había anticipado por dónde tenía que venir la política monetaria para evitar males mayores y en su momento hablaron de hacerla a la política desde los agregados monetarios. Por favor, explícanos cuál debería ser, de acuerdo a tu perspectiva, a todo este contexto teórico que hoy nos explicaste, cuál debería ser la política monetaria que tiene que aplicar el Banco Central ahora y en qué punto está Luis Caputo respecto de eso. ¿Estamos mejorando o nos estamos empantanando cada vez más? Punto 1. En primer lugar, yo soy partidario de eliminar el Banco Central. Los datos están de mi lado. 3% de inflación antes de que existiera el Banco Central. 6% en la época mixta. En la época del empapelamiento que nos dieron un Banco Central nacional y popular, 225%. Con lo cual lo primero que hay que tener en claro es que el Banco Central es una institución nefasta. Lo que yo propongo como solución de primer mejor es eliminarlo, básicamente hacer una reforma financiera, ir hacia lo que se llama la banca Simon, separar lo que es el almacén de valor, que es como una suerte de caja fuerte, por la cual, digamos, quien quiere tener el dinero lo tiene todo el tiempo y paga, digamos, un fee por eso, y lo que es la banca de inversión, es decir, si te gusta el durazno, bancate la pelusa, querés retorno, anda y poné la plata ahí, si sale mal, perdés vos. Con lo cual eso genera un sistema anticorrida y por ende pierde sentido la existencia misma de un banco central. A partir de eso vos podrías básicamente ir a un régimen de competencia de monedas. Les cuento que la moneda es un invento del sector privado, no es un invento de un monarca ni de alguien que lo inventó de la poltrona. Surgió de algo que se llama intercambio indirecto. Es decir, originalmente había trueque, pero el trueque tiene algunos problemas. Uno es de la doble coincidencia, que ustedes encuentren quien quiere el bien que ustedes tienen, y la otra es el problema de la indivisibilidad. Puede ser que, digamos, o sea, yo quiera agua, pero no estoy dispuesto a darte, no sé, una conferencia por una botella de agua, al menos en este contexto. Quizás en el desierto de Sahara sí, ¿sí? Ok. Y quizás vos no la aceptes en ese contexto. Entonces, ¿qué es lo que descubrió el ser humano? Que había bienes que servían para facilitar los intercambios. Y así, por ejemplo, el tabaco, la sal, ¿sí? Digamos, distintos bienes aparecieron para hacer que estos intercambios indirectos. Y eso fue evolucionando y se llegó a dos mercancías. Una fue el oro y la otra fue la plata. El oro se usaba para las transacciones grandes, la otra fue la plata para las transacciones chicas. Hasta que en 1445, en el primer congreso de Génova, los monarcas no se anotaron porque se quedaron con el monopolio de la acuñación. Después se establecieron el curso forzoso y después aparecieron los bancos centrales, que son la máquina de empomar gente. Con lo cual, digamos, en principio debo ser partidario de eliminarlo. O sea, una vez que establece la competencia de monedas, después, o sea, una vez que el sistema está funcionando, yo, digamos, ahí ya eliminaría, digamos, el órgano de control de las entidades financieras para ir a un sistema de banca libre y después lo llamaría Bombita Rodríguez para que lo haga mierda. Pero ese es mi mundo, ese es el mundo ideal. Si yo no pudiera hacer eso, entonces si me tengo que quedar con un banco central, hay tres formas de estabilizar una economía. Una es utilizando el tipo de cambio, otra es usando agregados monetarios y otra es utilizando la tasa de interés. Básicamente, cuando ustedes controlan el tipo de cambio, es una herramienta muy poderosa, porque ustedes al fijar el tipo de cambio,
¿sí?, dado los precios internacionales, automáticamente queda anclado el nivel de precios. Es una forma de estabilizar muy rápidamente la economía. Fíjense que en el 89 habíamos tenido 5.000% de inflación, en el 90 1.300, y cuando se establece la convertibilidad, digamos, al poco tiempo ya éramos el país con menos inflación del mundo. O sea, que la herramienta como herramienta es poderosísima. El problema es que nos deja muy expuestos a los shocks externos, que cuando son negativos, la volatilidad que implica hace que caiga, digamos, la cantidad de dinero en la economía, y de esa manera cae la actividad y genera altos costos sociales. El segundo método, ¿sí?, que es el control de agregados monetarios, tiene que ver con la esencia misma del dinero. Es decir, ¿a alguien se le ocurriría determinar el precio de las bananas en el mercado de autos? No sé a ustedes, pero a mí no. Es decir, en el mercado de dinero no se determina esa burrada de la tasa de interés. Eso es una deformación keynesiana, ¿sí?, que era alguien que no sabía de economía. La tasa de interés existe aun cuando no exista el dinero, porque tiene que ver con el hecho de pasar consumo presente al futuro, de trasladar la producción del presente al futuro y viceversa. Es decir, la tasa de interés viene determinada por la interacción del ahorro e inversión, no por un banco central que imprime papelitos. Eso es una burrada keynesiana. Digo, para que quieran tener los fundamentos, está en mi libro Desenmascarando la mentira keynesiana. Ahora, con lo cual, naturalmente, lo que vos deberías controlar, y odio la palabra esa, controlar, entonces sería la cantidad de dinero. ¿Por qué? Porque la inflación es siempre y en todo lugar un fenómeno monetario. Entonces, cuando vos cerrás eso, digamos, aparece la naturaleza de que controles agregados monetarios. Y la otra es, si vos creyeras, como creen los keynesianos, que la tasa de interés se determina en el mercado de dinero, rompiendo la intertemporalidad, negando la esencia misma de la economía y de los individuos, ahí aparece el problema, digo, cuando vos querés controlar la tasa de interés, que son el modelo de metas de inflación controlando la tasa de interés. Que no funciona. Bueno, es que eso es lo que quiero explicar, porque, digamos, explica todo lo que hemos estado pasando desde el 28 de diciembre hasta hoy. Cuando ustedes hacen eso, ustedes para determinar el nivel de precios en la economía necesitan determinar la cantidad de dinero. Eso se llama ancla nominal. Es decir, lo que se llama el problema del ancla nominal. Si ustedes están determinando la tasa de interés, entonces no determinan la cantidad de dinero. Por ende, el sistema no tiene ancla nominal y no puede fijar los precios. O sea, no se pueden determinar los precios. Entonces, el rol fundamental en estos sistemas es la expectativa de inflación. Es decir, si ustedes tienen un índice de precios de 100 hoy y esperan para adelante, no sé, 40% de inflación, los precios, digamos, futuros esperados son 140, y dada la tasa de interés nominal fijada por el Banco Central, les permite determinar la demanda de dinero. El Banco Central emite para abastecer ese dinero y determina la cantidad de dinero y el sistema queda anclado. Ahora, fíjense que el sistema queda anclado ¿en qué? En las expectativas. Ahora, esto no es a prueba de boludo, ¿no? Digo, porque si de repente viene un funcionario, ¿sí?, y decide dinamitar la reputación del Banco Central en una reunión, el Banco Central queda no creíble y por ende la política monetaria queda a la deriva, o sea, y el nivel de precios en la economía queda a la deriva. Se derrumba la demanda de dinero, el poder adquisitivo del dinero cae, todos los bienes expresados en unidades monetarias suben. Y como el dólar es un activo financiero, sube primero, después suben los transables, ¿sí?, después suben los mayoristas y después sube el IPC. ¿Les suena toda esta historia? Es decir, la inflación, medida por el promedio móvil de 3 meses en diciembre, era del 18%. Si yo hoy tomo la inflación, por ejemplo, de los últimos 12, estoy en 26. Si tomo la de los últimos 5 meses y analizo, estoy en 31, si tomo el último dato core y lo anualizo, estoy en 38, si tomo los indicadores de alta frecuencia, estoy en 42. Gracias, Marquitos. Claro. Y en todo eso devaluamos 50% y perdimos 11.000 millones de dólares de reserva. Y sucede que ahora no, que hay funcionarios que dicen que lo del 28 de diciembre estuvo bien, que el problema es que la mesa del Banco Central no sabía hacer las cosas. Entonces echamos al presidente del Banco Central, que era un técnico de fuste, y ahora pusimos a un trader. ¡Una maravilla! ¿Sí? Que además es responsable del 28 de diciembre y que dice que lo del 28 de diciembre estuvo bien, pero mal instrumentado. Ahora yo les hago una pregunta. Si a ustedes se les voló el ancla nominal, entonces ya no pueden seguir con el sistema de metas de inflación.
¿Qué deberían hacer? Si van al control de agregados monetarios con la cantidad de dinero, la demanda de dinero cayendo, no les arregla el problema. La única forma de recuperar el ancla nominal y rápidamente, ¿saben cómo es? A ver, se les cayó el sistema de metas de inflación controlando la tasa. Los agregados en este contexto no le trabajan. Digo, ¿cuál es la única opción que tienen? Vender reservas. ¿Para qué? Para que la cantidad de dinero... Es como cuando ustedes venden reservas, es como que estén comprando pesos, están sacando pesos de la calle. Si la misión fundamental del Banco Central es preservar el valor de la moneda, lo que tenía que hacer Federico Sturzenegger era vender dólares a reventar. ¿Y qué es lo que hizo? Vendió dólares a reventar para mitigar ¿qué? El desastre causado el 28 de diciembre. Y sucede que por hacer bien su trabajo le pegan una patada en el culo y ponen a uno de los responsables del 28 de diciembre. Es decir, imagínense que después del partido de Croacia le hubiéramos puesto una patada en el culo a Messi y lo hubiéramos devuelto a España. Hoy estaríamos todos llorando. ¡Ah! Quedamos eliminados. Bueno, así fue la decisión que se tomó. La última, porque me están apurando, pero no quisiera dejar de preguntarte esto. Se está como complicando la situación por esto que acabas de decir. De esta se sale con estrictamente las políticas de Estado que haga el gobierno, o ya pudiera ser necesario la convocatoria a algunos acuerdos mucho más integrales, institucionales, y no sé si cabe este tipo de soluciones acuerdistas institucionales dentro de la teoría que tú tienes desde la cual nos habla, ¿no? Pero no sé si tiene salida esto hasta las próximas elecciones exclusivamente de la mano del gobierno. Lo primero que hay que entender es que estamos en crisis, ¿sí? Digamos, y que hoy, digamos, nos debatimos en dos escenarios. Uno, el cumplir con el acuerdo con el fondo, ¿sí? Con lo cual va a ser un ajuste que, como está en el medio de una crisis, no va a tener contrapartida de inversión, con lo cual va a caer la actividad, va a caer el empleo, va a caer el salario real, va a haber más pobres, va a haber más indigentes, va a haber menos consumo y tenemos más inflación. Para ponerlo en términos de un indicador, estaríamos yendo a niveles de pobreza del 35%. Ahora, la otra alternativa es que aparezca, digamos, los keynesianos y decir, no hay que ajustar, de acá se sale creciendo y para eso hay que gastar más. Bueno, si hacemos eso vamos a volar por los aires, vamos a terminar con 70% de pobres. O sea, eso es lo que tiene que ver con la coyuntura. Esos son los dos escenarios que tenemos. Si queremos minimizar los daños, tendríamos que tener un cambio de organigrama y un cambio de caras, porque no pueden hacer el ajuste los que nos metieron en este problema. Es decir, yo no puedo confiar que el ajuste lo va a hacer Marcos Peña cuando Marcos Peña prefiere cortarse un brazo antes que bajar el gasto público. Por ende, digamos, o sea, no tiene reputación, por ende no es creíble, o sea, con lo cual lo único que hace Macri con este capricho es condenarnos a más dura la recesión. Y en cuanto a la salida, si no achicamos el tamaño del Estado, no tenemos salida. La única salida va a ser Ezeiza. Y como dice mi amigo Lázari, me temo que mis hijos envidiarán el bienestar de Somalia. Por lo tanto, o achicamos el Estado o nos morimos. Por mí, prefiero pelear y morir con las botas puestas. ¡Vamos contra el Estado! ¡Vamos, carajo! Muchísimas gracias, Javier Milei. Vamos a invitar a entregar una plaqueta recordatoria en agradecimiento a Juan José Blangino, socio fundador de la MPM. También muchas gracias Norma Lescano, que estará... Gracias por tanto error tipo 2. Gracias. Que estará moderando Norma Lescano durante toda la jornada de hoy. Queremos recordar a los que están parados que hay muchos lugares en distintos asientos vacíos con camperas. Pedimos por favor si pueden habilitar esos lugares. Hay mucha gente de pie y mucha gente afuera para que se puedan ir sentando. Y avisarle a Marcos Víctor Vázquez que no se asuste, que para su cumpleaños tenemos todas sus tarjetas de crédito y documento, que apareció por aquí. Se puede acercar a buscarlo. Cumpleaños el 1 de julio, así que tenemos acá sus tarjetas y sus documentos. Vamos a aprovechar ahora en el cambio, antes de la próxima disertación, para invitar al vicepresidente
de la Cámara, a Hugo Piace y a su hija Lorena Piace, a recibir un reconocimiento del Consejo Deliberante de la Ciudad de Córdoba que hará entrega el concejal Abelardo Lozano, que aquí está. Adelante, si lo pueden hacer en el escenario. Yo les cuento lo que dice este documento del Consejo Deliberante de la Ciudad de Córdoba. Visto el proyecto a través de la cual se declara el interés legislativo de la jornada Fórum PYME y considerando que este cuerpo aprobó dicho proyecto en sesión ordinaria número 16, por ello y en uso de las atribuciones, el Consejo Deliberante de Córdoba declara de interés legislativo a la jornada Fórum PYME organizada por la Cámara Argentina de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa. Invitás a los organizadores a remitir la Dirección de Información Parlamentarias de publicaciones y conclusiones del evento referido en el artículo anterior y dese copia al Registro Municipal del Consejo Deliberante, conocimiento del Departamento Ejecutivo y archívese, con lo cual han hecho la entrega. Muchísimas gracias. Aprovechar que hay lugares y Marcos Víctor Vázquez, que aquí están sus documentos y sus tarjetas de crédito, que lo puedan buscar por aquí adelante al lado del escenario. Seguimos ahora porque queremos recordarles que debido a la cargada agenda tenemos durante la mañana, no realizaremos ningún corte y vamos a tratar de respetar en lo posible los tiempos.